CQ11, CQ11 metros, esto es 30 Alfa Tango 211 móvil, 30 Alfa Tango 211 móvil, provincia de Guadalajara. Hola, Iván. Hombre, Rafa, como un cañón, macho. Sí, tú igual, Oye, enhorabuena ahí por esa adquisición, muchacho. Venga, gracias, Rafa. Pues mira, la verdad que quería algo así grande, con espacio y tal, y con idea de esto, ¿no? Para cuando salga por ahí, pues estar a gusto con la radio, activar vértices y demás. Y la verdad que mira, que la estaba probando hoy y parece que esto va funcionando. Estoy aquí más a gusto que en casa, Rafa. Recuerda, Iván, oye, pues está entrando 7, pica casi el 9, pica casi 9, pues Sí, QSL, Rafa, mira, has visto en las fotos que me he traído también la camarita con el trípode y tal. Estoy haciendo un vídeo, sabes que me gusta por ahí luego subirlo a YouTube. Ya te verás tú por ahí cuando lo suba. Me está dando picos de más 30, Rafa, increíble. Sí, QSL, bueno, Iván, pues nada, ahí 30 Alfa Tango 211, 34 Alfa Tango 014. Pues perfecto, Iván, está entrando bastante bien, ahí desde Guadalajara. Y bueno, ya te digo, yo también tengo por acá un pequeño vídeo que te lo voy a mandar para que veas cómo estás entrando, QSL. Sí, QSL, Rafa, pues nada, te lo agradezco por ahí. Nada, yo ahora mismo estoy subido aquí en un cerro, como bien te he dicho, en la provincia de Guadalajara. Estoy a unos 60 kilómetros de mi QTH habitual. Hemos venido por aquí a pasar el día en familia, es el pueblo de mi suegro. Y mientras estaban por ahí preparando la lumbre para echar ahí las chuletas y los chorizos y demás, pues yo me he hecho una escapadita por aquí. Me he subido, como te digo, a la zona más alta de la zona. Calculo que estaré a unos 900 y poco metros de altitud. ¿Ok, Rafa? Vale, perfecto, Iván, pues nada. Pues perfecto, ¿no? Dejaste ahí a los otros con la chuleta para irte tú a dar radio. Está bueno. Perfecto, Iván, oye, pues nada, libertad para que sigas ahí aprovechando el tiempo. Encantado de saludarte después de tanto tiempo. Y la verdad que mira cómo son las cosas, ¿no? Cuando uno necesitaba el contacto ahí, cuando les paga, muchachos, el sacrificio ahí y las ganas ahí, al final se hizo el contacto a duras penas. Y hoy mira por dónde, muchachos, ahí entrando 7-9. Iván, un fuerte abrazo, saludos a todos los tuyos, pasa buen fin de semana, chaito. Venga, Rafa, igualmente, muchísimas gracias, compañero, un fuerte abrazo para ti y la familia. Y nada, espero copiarte nuevamente y en estas condiciones, ¿no?, que nos estamos escuchando ahora. El equipo que tengo, bueno, ya lo has visto en las fotos, Rafa, no estoy con ningún tipo de ayuda, estoy saliendo únicamente con los 40-50 vatios de pico que da el equipo este. Es un equipo muy chiquitito, lo compré precisamente para el móvil. Un equipo ham que cubre las bandas de 10-12 metros y también está abierta para 11, o sea que cubre de 24-500 a 30. Todo banda corrida y la verdad que bueno, pues estoy contento. No se puede comparar tampoco con un equipo grande, ¿no? Un equipo de HF, pero para aquí, para el coche, la verdad que me da muy bien, es muy pequeñito, muy manejable. Y bueno, pues con los 50 vatios que da, como te digo, es más que suficiente. Ok, Rafa, venga, pues un fuerte abrazo. Voy a ver si consigo cazar al de la 135, ha hecho 45 minutos, pero lo he oído que ya ha vuelto, a ver si tengo un poquito de suerte. He trabajado hace un poquito también al de la 78 desde aquí, y en 640 que estaba, y voy a ver si cazo al de la 135. Rafa, un fuerte abrazo, compañero, nos escuchamos. Sí, 211, 014 para final. Oye, dime qué equipo es, porque no sé, me suena, pero no, la verdad que lo desconozco ahí, me suena, no sé si es el Lincoln 2, no lo sé, no tiene pinta, pero bueno, ya me dirás ahí. Sí, Iván, está entrando bastante bien ahí a Península, se lo han trabajado muchísimo ahí de Península, ahora mismo David 019 y 253 Carlos, también se lo han trabajado ahí con señales de 9, entrando muy bien ahí la Salomón. Aquí tengo que esperar al paso largo, ¿ok? Los chicos ahí en Tenerife y otras islas se lo han trabajado ahí, pero yo por mi situación geográfica tengo que esperar al paso largo ahí por la noche, si no va a ser imposible, Iván. Ahí no tengo, mi posición geográfica no me lo permite, ¿ok? Bueno, no te entretengo, ya me dice ahí el equipo ya con la misma en retirada, ¿cuál es? Sí, perfecto, Rafa, sin problema. Nada, bueno, sí he escuchado ahí, he visto en el grupo por ahí que se había trabajado David y que lo estaba trabajando la gente, y por eso ha sido el probar. Yo desde móvil y sin ayuda lo tengo un poquito más difícil, pero bueno, no pierdo la esperanza de poder trabajarlo. Como suelen decir, la altura es cobertura. Estoy aquí en una zona alta, despejada, y voy a insistir. Rafa, el equipo es una Jeticom Optima MK3, ¿vale? Jeticom Optima MK3. Estéticamente, o por fuera, digamos, ¿no?, lo que es la caja,
es idéntica a la Yopix Ithaca, ¿vale? Sabes que hay varias, está la Yopix Ithaca, está la Magnum, la 257, hay una Albrecht también o un par de ellas que son iguales, pero únicamente, como te digo, es la caja, ¿no? Es el mismo formato, el mismo botones, disposición y demás, pero luego internamente no tiene nada que ver, Rafa. Como te digo, el resto de emisoras que te he comentado, la Ithaca y las otras, van por canales, van en bandas de 40 canales, creo que son 10 bandas, y esta es todo banda corrida, ¿vale? No tienes que cambiar de banda, es todo banda corrida, desde 24.500 a 30. Es un equipo, como te digo, está homologado para ham y no para CD. La potencia que saca también es superior, los otros equipos creo que están dando 20 y tantos, 30 vatios de pico, este saca 50, lleva de serie también un ventilador en la parte de atrás y bueno, pues la iluminación es distinta, las funciones, aunque los botones están colocados, como te digo, en la misma posición, pero las funciones de cada botón son distintas, tiene split, tiene una serie de funciones, ¿no?, que más propia de equipo ham que de equipo de CD, Rafa. Y bueno, ya te digo, lo compré básicamente por las prestaciones y sobre todo por el tamaño. Quería un equipo pequeñito para que no me abultara en el coche a la hora de tenerlo montado y a la hora de transportarlo. Y bueno, la verdad que no me arrepiento de haberlo comprado, Rafa. Hace aproximadamente un año y medio que lo tengo y estoy bastante contento con él. ¿Ok? Vale, ok, perfecto, Iván. Oye, pues que lo disfrutes, ¿ok? Disfrútalo y nada, ya yo lo busco por ahí en internet para ver las especificaciones. Está muy guapo, está muy guapo. Venga, no te entretengo más. Suerte ahí contigo. Un abrazo, amigo. Hasta la próxima. Gracias, Rafa. Igualmente, un fuerte abrazo. Chao.